Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por sumarse, por estar aquí. Esta es nuestra tercera edición del tercer año del ciclo de debates en diseño que viene. Recordando que pues iniciamos en el 2020 en el marco de la pandemia, que fue un momento como detonante que nos orilló a lanzar este conversatorio, perdón, de cuestionarnos desde el punto de vista de la disciplina del diseño. Y nos acompaña un panel maravilloso que normalmente modera el decano nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Roberto Íñiguez Flores. Y después de el diálogo, dejamos un momento al final para preguntas y respuestas e interactuar con la audiencia. Entonces, siéntanse en libertad de compartirlas a través del chat o en redes sociales o a través del medio que les resulte más conveniente. Y pues sin más preámbulo, muchas gracias y doy la bienvenida y te cedo la palabra, Roberto. Gracias, Claudia. Bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que muy contentos de este ya tercer ciclo anual de debates que, como bien decía Claudia, iniciamos desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en el Tecnológico de Monterrey, pues como una incitación, como una provocación a generar los diálogos que nos parecían relevantes en una época de cambios. De inicio, pues, originada por la pandemia del COVID, pero luego encima, pues por todos los retos que estamos enfrentando como humanidad, y entonces muchas de las preguntas han sido alrededor de, ¿y el diseño qué transformaciones tendrá? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuál es el liderazgo que puede desarrollar ante este pues, mundo cambiante? Hoy la verdad es que contentísimo porque tenemos un panel en el que conectamos Argentina, Chile y México. Además, puedo decir así con cariño de grandes amigos y amigas. Nos acompaña Bárbara Pino, ella es profesora asociada y directora de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales, desde Santiago, Chile. Y bueno, ella con una trayectoria de apoyo estratégico y operativo en relaciones de desarrollo de proyectos interinstitucionales, internacionales muy valiosos, con conferencias y publicaciones también a nivel internacional, y con una actividad pues muy relevante en el campo también de cómo el diseño tiene la capacidad de detonar innovación en ecosistemas de innovación y bienestar, que hace no mucho teníamos una charla parecida a esta en ese sentido. Bienvenida, Bárbara. Estás en mute, Bárbara. ¿Tienes tu micrófono cerrado? Eco, aquí sí, ahora sí. Eco. Muchas gracias, de verdad, Roberto y Alteque, y aquí a Luis Miguel y a Facundo que nos acompañan, que están dentro de este panel. Así que nada, gracias por la invitación, feliz de estar acá, un honor, y qué rico estar entre latinos. Sí, entre amigos y amigas. De hecho, por aquí, por este debate han desfilado varios amigos en común. Sí, así que es un diálogo también entre latinos y entre amigos, yo diría. Facundo Colantonio también nos acompaña, él es director del programa, la licenciatura de Tecnología Multimedial en la Universidad Maimónides, nos acompaña desde Buenos Aires, y bueno, ha estado a cargo de la Escuela de Comunicación y Diseño Multimedial en la universidad mencionada, con mucha experiencia, ¿verdad?, en la producción y gestión de proyectos interdisciplinares entre arte, ciencia y tecnología, tanto en el sector público como privado, y actualmente desarrolla su doctorado ahí en la UBA también, que son queridos amigos. Además, debo decir que tenemos una relación ahí de encuentros a través de Cumulus, que también ha sido un organismo partícipe en estos diálogos, así que se repite la historia de la comunidad latina de amigos. Facundo, bienvenido. Gracias Roberto y Altec por la invitación. La verdad siempre es un placer participar de estos espacios con colegas de diseño de Latinoamérica. Gracias por estar aquí. Y está con nosotros también Luis Miguel Gutiérrez. Él es parte de nuestra facultad aquí en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Él es director del programa de diseño en el Campus Querétaro. Además, bueno, dirige muchas iniciativas, entre ellas toda la transformación de innovación educativa que hemos hecho con nuestros planes de estudio. Y has tenido un liderazgo pues fantástico. Actualmente también cursa el doctorado ahí entre la FAD y UMAN, y bueno, con mucha experiencia
en el mundo académico y profesional, empujando siempre el diseño de diferentes frentes. Luis Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto. Y pues bueno, también gracias, Facundo, gracias, Bárbara, porque al final de cuentas vamos a estar aquí en esta charla, ¿no? Y pues bueno, sentirse en casa creo que es increíble. Fantástico, oigan, por nosotros en el TEC contentísimos de lograr hacer esta conexión Argentina, Chile, México, y además con esta riqueza de invitados e invitadas. Así que les agradezco mucho, y bueno, si les parece, iniciamos el diálogo. A mí me gustaría proponer, si les parece bien, pues comenzar por el hoy. ¿Dónde estamos parados? Decíamos que estos diálogos los comenzamos hace ya 2 años, en plena pandemia. En aquellos momentos, el tono, ¿verdad? Y los tópicos que surgían así muy a bote pronto eran la emergencia, el diseño, ¿verdad? Y actuando para la emergencia, y qué podíamos hacer en un momento en el que todavía pues no había mucha información, no entendíamos qué estábamos viviendo, había una agitación, una cuarentena global prácticamente. Ahora 2 años, pues no es que la pandemia haya terminado, ¿verdad? Alguien decía que estamos en una especie de transpandemia, ni siquiera todavía es post, pero sí tenemos mucho más conocimiento, hemos recuperado mucho terreno, ¿verdad?, de la vida habitual, con unos también rezagos y retos enormes como la recuperación económica, o incluso también brechas pues muy grandes que la misma pandemia puso a la vista. Por ejemplo, en países como los nuestros, digo, y hablo sobre todo de México, puso a la vista las inequidades sociales tan tremendas que tenemos, ¿verdad? Incluso para temas como las campañas de vacunación, etcétera. Y bueno, en el último debate, en el anterior, algunos de los colegas que estuvieron aquí presentes decían que todo esto, la crisis, digamos, en general que hemos vivido, ha surtido una especie de renovación, ¿no? De nueva revelación del diseño y su enfoque humanitario, incluso alguien decía hasta político, ¿verdad? Como que hemos volteado nuevamente a ver el diseño y lo que hacemos como una actividad que no solamente pues, soluciona problemas inmediatos, sino que tiene un enfoque tremendamente humanitario, y también es un llamado y un compromiso. ¿Cuál sería su opinión al respecto en este momento, digamos, que estamos viviendo sobre nuestra disciplina, sobre lo que tendríamos que estar pensando y haciendo los diseñadores y diseñadoras? No hay un rol, así que quien quiera comenzar, adelante. Cedo la palabra a Facundo. Venga, Facundo, adelante. No hay problema. No, decirles, a ver, no hay dudas de que el diseño en la pandemia ha tenido un rol muy importante en el diseño de información, en los espacios, en el diseño de productos para el cuidado de la salud. Pero en esta discusión, y pensando en el hoy y hacia dónde vamos, a mí me interesa traer la dimensión tecnológica de este escenario. De alguna forma porque sigue modificando los entornos, nuestro entorno, los entornos en que vivimos, el entorno laboral, educativo, social, económico. No, pienso como la aceleración, digital y la hipervirtualidad en la que vivimos y que la pandemia de alguna forma hizo más visible, hoy impulsa grandes proyectos tecnológicos en los que creo que el diseñador debe empezar a intervenir desde un lugar más presente, digamos. A ver, por decir ejemplos, hoy tenemos el metaverso como un proyecto que intenta unir el mundo virtual y el mundo real. Esto viene de antes, viene del digital, de Mirror Worlds, Digital Twins, videojuegos que han replicado la realidad en entornos virtuales, y el metaverso, que en realidad no dejo de verlo como una idea un tanto totalizadora, digamos, como una cuestión demasiado total, que en algún punto me hace desconfiar de a dónde puede llegar. Igual nos permite de alguna forma pensar en las nuevas materialidades sobre las que el diseño tiene que operar. Y lo relaciono con la pandemia porque esta aceleración de lo digital creo que instala estos proyectos mucho más que antes. Y en algún punto pienso que el carácter proyectual y estratégico de los diseñadores
permite establecer diálogos con este tipo de proyectos, permite entender la complejidad del contexto, las posibilidades de la virtualidad, identificar problemáticas locales, pensar en la tecnología como algo descentralizado. Me parece que en lo tecnológico hay algo sobre lo que indagar cuál va a ser el rol del diseñador. Gracias, Facundo. Oye, y sí, algún autor, me hiciste recordar un autor que mencionaba que la pandemia hizo que brincáramos 10 años en la ya, digamos, arrancada prepandemia aceleración digital que teníamos. Entonces, este brinco que nos puso muy rápidamente en un momento súper acelerado requiere reflexiones importantes, ¿cierto? Bárbara, te veía con ganas de opinar ya. Yo estoy muy de acuerdo con este tema de la tecnología, porque de alguna forma nos lleva a pensar cómo básicamente van a mutar nuestros cuerpos y cómo van a ir como siendo instrumentalizados y van a ir avanzando, cómo los vamos a ir dotando de otras cosas desde el punto de vista del diseño. Y creo que ahí se abre un mundo que tiene que ver un poco con lo que decía anteriormente Roberto, que es esta dimensión política también del diseño, ¿no? Es decir, esta relación en donde básicamente estamos restableciendo o reconfigurando, rediseñando estas nuevas formas de interactuar entre las personas, ¿no? Hoy día en un mundo que básicamente está tan violento, está muy agresivo y que básicamente, por ejemplo, temas como la salud mental y ese tipo de cosas están entrando en incluso en nuestras instituciones, cómo el diseño de alguna forma comienza como a tomar un gran rol protagonista. Yo absolutamente estoy de acuerdo con que la pandemia nos hizo no sé si avanzar, ahí tengo mis dudas, la verdad, si es que de verdad avanzamos durante el tiempo en donde fue posible que la tecnología nos ayudara mucho y ahora básicamente volvimos a lo mismo de antes. Yo creo que básicamente como que nos tecnologizamos y nos sacamos la tecnología como rápidamente, ¿no? Entonces, como estos como animales de costumbre, ¿no? Y creo que podemos evolucionar e involucionar de una forma muy, muy veloz. Y yo me pregunto, obviamente sin tener una respuesta, si evolucionamos en términos tecnológicos y si en estos momentos estamos yendo como hacia atrás. En algún momento de la pandemia pensábamos y estamos seguros de que, por ejemplo, el tema del consumo iba a cambiar. Y esta conciencia sobre lo que consumíamos iba a poder en el fondo dar una vuelta. Abrieron los shopping centers y volvimos a tener las colas con más ansiedad que antes. Entonces, yo creo que esa dimensión política, creo que en estos momentos para poder de alguna forma crear un mensaje, creo que ahí el diseño y nosotros como entidades educativas tenemos un gran rol, desde el cuestionarnos para poder de alguna forma que pueda salir un nuevo mensaje y una nueva forma de enseñar también. Gracias, Bárbara. ¿Quieres comentar, Miguel? Sí, por supuesto. De hecho, creo que tanto Bárbara como Facundo abrieron esta puerta interesante que tiene que ver con tecnología. Sobre todo porque, digo, a final de cuentas, si esta pandemia nos hubiera sucedido tal vez hace, no sé, 20 años, pensando en los entornos y contextos que tuvimos en aquella época, hubiera sido muy diferente esa realidad, ¿no? Creo que los medios tecnológicos nos permitieron avanzar, continuar, si bien hubo una serie de situaciones bastante complicadas y que a final de cuentas, pues hubo muchas tragedias en todo este trayecto. Creo que sí la tecnología fue este respiro y bocanada de aire fresca, que como bien menciona Roberto, tal vez la adelantamos 10 años, tal vez todavía no estamos listos, incluso, digo, no voy a decir el nombre de la compañía, del host en el cual estamos ahorita, pero pues todavía tiene que seguir evolucionando, ¿no? Porque no estaba listo ni preparado para tener estas sesiones todo el tiempo y pues toda la parte de UX y UI pues todavía está en desarrollo, ¿no? Entonces, sí creo que la tecnología a final de cuentas ha sido una respuesta, pero coincido también con Bárbara en el tema de que, bueno, nos hemos desintoxicado también mucho esta tecnología, el tiempo
pantalla incrementó por mucho durante todo este periodo. Y al final de cuentas tenemos que también aprender a vivir y aprender a tener este tema de que la tecnología también se tiene que humanizar, ¿no? Tiene que tornar este rol de nuestro acompañante más que de nuestro dictador, y que sea nuestro compañero de viaje en todo este trayecto, ¿no? Por ahí, digo, recordando un poquito algunos postulados, sobre todo, por ejemplo, con Donald Norman, ¿no? Que ha, sobre todo, impulsado mucho el tema tecnológico, ya hablando concretamente de diseño y tal vez de educación, que es en los ambientes en los cuales nos movemos mucho, sí se detona mucho la tecnología como un objetivo final de un perfil que debe tener una persona que se dedique a hacer diseño, ¿no? No solamente utilizarla como la herramienta o el instrumento para hacer diseño, sino también el desarrollo tecnológico y la adaptación de estas nuevas tecnologías como parte de un perfil profesional que eventualmente, en lugar de convertirse como un solucionador de problemas, acabará siendo más como un agente de cambio, ¿no? Pero sí, coincido, tecnología creo que es la ruta hacia adelante. Gracias, Luis Miguel. Sí, en alguno de los diálogos anteriores se mencionaba, y ahora que hablaban de cómo la tecnología, me parece, Luis Miguel decías, es un compañero, no un dictador. Facundo nos decía, oye, estamos enfrente ya de una revolución enorme con el tema del metaverso y otros espacios, y Bárbara, nos recordabas que finalmente hay una especie ahora de regreso a lo conocido. En alguno de los diálogos surgió mucho el tema de que finalmente la crisis es una oportunidad, ¿no? Intentar, si le damos una vista positiva, ¿verdad? A lo muy doloroso que ha sido la crisis en muchos sentidos, también es una gran oportunidad, y los diseñadores, parte, digamos, de nuestro set, de nuestras competencias, es identificar las oportunidades, las señales débiles incluso, para provocar las transformaciones, influirlas. Y en esa misma reflexión, algunos que han estado y algunos que en este debate decían, y ojalá que cuando, yo recuerdo hace año y medio, que cuando volvamos, ¿no?, de la cuarentena, no regresemos a lo conocido, porque si no será la oportunidad perdida, ¿no? Me hiciste recordar esa frase, sobre todo, Bárbara, tú que decías que al final hay cierta como involución social al lograr lo conocido, al consumo habitual, e incluso hasta con más ansiedad se mencionaba. ¿Qué piensan de esto, en esta como dinámica social, ¿verdad?, de volver a lo conocido, de la oportunidad que está ahí, de la capacidad del diseño en hacer las transformaciones, identificar las oportunidades de las transformaciones, y ayudar a la sociedad finalmente, ¿verdad?, a sumar en ese sentido? ¿Qué tanta capacidad estamos teniendo, debiéramos tener como diseñadores en este tránsito de ojalá que por diseño, ¿no?, ahora sí que nunca mejor dicho, tengamos una especie de la muy mencionada nueva normalidad, ¿verdad? Es una normalidad que incluya más por diseño que por nostalgia, costumbre o condicionamiento. Yo, a ver, voy yo. Yo podría decir que en ese sentido, bueno, tenemos como un gran potencial, ¿ya? Un potencial enorme, porque básicamente comprendiendo el diseñador, independientemente su derivada disciplinar que tenga, creo que nosotros somos grandes comunicadores, ¿no? A través de objetos, de interfaces, de textiles, de muchas cosas. Entonces, en el fondo creo que ahí nosotros tenemos la capacidad, tenemos en este deber de agente social, un deber de dar instrumentos críticos para que la sociedad también pueda de alguna forma o diseñar instrumentos que fomenten la crítica de cada uno de las personas, para que a su vez ellos puedan tomar, las personas en sí, hoy día ya no estamos en un mundo que es dictatorial, sino que en el fondo en un mundo participativo, en donde cada uno tiene el derecho, y bien sea así, de poder tomar opciones de vida, opciones todos los días, ¿no?, en el supermercado, etcétera. Pero yo creo que el gran desafío es cómo nosotros diseñadores somos capaces de entregar a la comunidad completa ciertos instrumentos críticos para que las personas puedan decidir sobre A o B o C o D.
Yo creo que por ahí de alguna forma podría ir un poco el gran habilitador, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de habilitar a las personas para entrar dentro de lo que está detrás de los productos, de lo que está detrás de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos proyectando también. Yo creo que el diseñador como mediador, como habilitador y habilitador de un consumidor crítico, diría yo. Sumado a lo que venían diciendo Bárbara y Luis, digo, me parece que en este sentido el diseñador es capaz de identificar una problemática local y de pensar soluciones con una mirada mucho más cercana a las personas. Digo, hablábamos recién de la evolución de la tecnología y de pensar, bueno, ¿a dónde nos estamos subiendo con la evolución de la tecnología? ¿Hacia dónde vamos? Y digo, no es pensarlo solo como lo instrumental, que es como un progreso lineal que avanza permanentemente, sino pensarlo también desde lo político, pensarlo desde el sentido amplio de la tecnología, como algo que la verdad nos modela, modifica nuestra sensibilidad, nuestra percepción corporal del mundo, nos afecta. No es neutra la tecnología, no surge porque sí, siempre hay una intención detrás de eso, pero en ese sentido me parece más importante pensar en cómo se va descentralizando, cómo proyectos, no sé, pensando en tecnología como la tecnología blockchain, proyectos empiezan a descentralizar el uso y la autoría de la tecnología, y cómo también como diseñadores podemos identificar que esos desarrollos hegemónicos o mainstream de la tecnología se pueden vincular con desarrollos tecnológicos locales, sociales, con una mirada más cercana a las personas usuarias con las que convivimos y para las que estamos pensando soluciones. Me parece que el diseñador es el capaz de hacer ese vínculo y romper un poco esa linealidad, esa evolución que parece que nos lleva ciegamente hacia adelante, que no sabemos hacia dónde es hacia adelante, y nos permite identificar problemáticas y soluciones más reales para el entorno local. Claro, Facundo. Sí, digo, la frase de no es neutra, yo creo que es algo que es bastante, yo no diría claro, sino hasta alarmante, ¿no? Porque en la cotidianidad en la que nos montamos en este avance lineal, no siempre tenemos en cuenta ello, ¿no? Y pareciera que nos dejamos llevar, y la verdad es que las disrupciones y la revolución tecnológica que estamos viviendo y que tenemos enfrente es tremenda. Digo, basta ver dónde están los corporativos y los centros de datos del mundo para saber la nueva geopolítica del poder, ¿no? Del globo, ¿no? Y entonces una región como Latinoamérica, ¿qué pinta allí, ¿no? ¿Cómo generamos la neutralidad o la descentralización? Creo que es esta palabra suficiente para esa nueva geografía de poder finalmente, ¿verdad? Porque la información, la tecnología también es poder. A mí me parece eso uno de los retos apasionantes, importantes, urgentes, que como decíamos debiéramos enfrentar. Oigan, y bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son como las grandes transformaciones, un poco moviéndonos hacia la reflexión disciplinar, ¿verdad? El diseño es una disciplina muy joven, ¿verdad? Que se ha diversificado muy rápidamente en las últimas décadas. Ha probado, ¿no? Tener un valor muy relevante, no solo a nivel de solucionar problemas, sino hace rato decían también a nivel de la capacidad estratégica, de mirar otras oportunidades. ¿Cuáles serían los cambios en nuestra disciplina? ¿Qué transformaciones distinguimos que pudieran responder pues a este momento que bien describían y que intenta mirar hacia el frente como una disciplina joven que yo creo, es una opinión personal, está todavía ocupando su lugar en el mundo en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo, digo, en regiones como las nuestras, en las que apenas empezamos a escuchar de colonización, prácticas de colonizadoras, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que ocupamos y hacia dónde? En los diálogos se han mencionado cosas como esta migración de pensar en objetos a pensar más en sistemas, ¿verdad? En temas más complejos y en contextos más amplios que nos permitan tener reflexiones como más profundas, o de pensar solamente en el diseño para usuario o para el consumo, ¿no? A un diseño más para la sostenibilidad o para la vida, o incluso también de diseño para soluciones
muy pragmáticas, muy puntuales que enfrentamos en nuestro quehacer diario como profesionales, digamos, al diseño para inflexiones también, ¿verdad? Para transformación o para la innovación social, que ya ha habido algunos autores y prácticas avanzando en ese sentido. Pero bueno, estos han salido algunos temas, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, cuáles son como estas reflexiones o transformaciones que como disciplina debiéramos tener. Luis Miguel, ¿quieres comentar? Gracias, Roberto. Perdón que me robé el micrófono. Adelante, adelante. Bueno, creo que de entrada, todo esto que mencionabas, el tema de desmaterialización de la disciplina, ese tema de la apertura también hacia otros enfoques menos capitalistas y un poco más pensando pues en las sociedades y demás, pues es ya un ingrediente que es permanente, ¿no? Ya no concebimos el diseño como una disciplina que está al servicio de las grandes compañías, desarrollando productos, sin hacerse responsables de qué sucede después de este ciclo de vida y demás. Creo que en este punto en el que nos encontramos, el diálogo o el discurso migra mucho hacia el tema también del proceso proyectual de la misma disciplina, ¿no? De qué habilidades nos estamos valiendo, sobre todo el tema de los hard skills y los soft skills, que debemos de integrar a nuestro currículum y portafolio, porque pues bueno, por un lado abrimos Instagram y vemos una serie de cuentas que hacen magia con programas, softwares, habilidades de dibujo y demás, ¿no? Y que pues es el sueño del estudiante que está dentro de la escuela de diseño, voy a hablar particularmente de la que se encarga del producto, ¿no? Pero pues por otro lado también vemos que ese tipo de requerimientos ya a nivel profesional pues no es que sean poco valorados, porque no, al contrario, creo que es muy importante que se mantenga. Sin embargo, hace falta complementarlos con otro tipo de ingredientes o elementos, ¿no? Que conformen más un perfil robusto, pensante, inteligente, y que a partir de esos hard skills que desarrolló con una maestría increíble, pues tengan un mensaje, tengan un sentido, ¿no? Que no sean solamente unos renders impresionantes, pero que en realidad tal vez el producto no me diga nada, no me aporte nada y simplemente sea como una portada de una revista en la cual, pues bueno, vemos gente que modela y que tal vez es editada, ¿no? Creo que podemos hacer como esa misma similitud y que en realidad, pues bueno, ya cuando abrimos la revista, pues realmente los artículos no tienen ninguna profundidad, ¿no? Son esas calorías huecas que a veces tiene la disciplina. Entonces, creo que sí hace falta que miremos hacia allá, ¿no? Que sí, nuestro proceso proyectual sea muy sólido, muy robusto, sobre todo que sea sumamente riguroso, ¿no? No podemos permitir, tal vez como una escuela, que ese tipo de capacidades y habilidades se pierdan. Sin embargo, sí necesitamos que el perfil se robustezca, sobre todo desde la transdisciplina, migrando mucho hacia pensamiento junto con otras áreas y que nos ayuden a construir nuestra propia versión de cómo se mira el mundo, ¿no? Porque a final de cuentas alguien que hace diseño tiene una mirada única y esa mirada única y ese cristal a través del cual se mira el mundo, pues debe también reflejar qué más sucede en 360 grados, ¿no? No solamente hacia lo que yo estoy observando. Gracias, Luis Miguel. Facundo, te veo abriendo el micrófono. Sí, no, quería decir en relación a esto que me parece que la idea de disciplina para el diseño queda un poco chica hoy, porque la disciplina en un punto acota el universo de posibilidades y en realidad el diseño tiene una capacidad de hibridación con otros campos, de pensar desde otro lugar. Hablaba Luis de transdisciplina. Digo, a mí me gusta pensar en la idea de interfaz de Carlos Escolari, que piensa en la interfaz como una red de actores humanos, institucionales, tecnológicos que se relacionan de distintas formas, ¿no? Como una manera compleja de relacionar a distintos actores, y que el diseño en algún punto es una interfaz que permite estas relaciones. Y para eso hay como que romper un poco la caja de la disciplina y salir a vincularse con otros ámbitos, con otros enfoques, con otras metodologías de trabajo. Me parece que ahí el diseño tiene mucho por instalar. El diseño tiene herramientas para la complejidad de los problemas que tenemos hoy en día, que van más allá de lo propio del diseño, digamos.
mí me gusta pensar en esta idea de la viralidad del diseño, ¿no? Porque básicamente creo que el diseño como disciplina podría ser comparado a un virus, ¿no? Necesita de otro para el cual poder atacarse y al cual poder de alguna forma vivir, ¿no? Nosotros, me gusta esa idea como también de alguna forma que nosotros estamos al servicio de otros, y creo que eso es fundamental, es decir, no dejar de esta idea endogámica, y ahí entra lo que decía anteriormente Luis Miguel, esta idea de la transdisciplina, la interdisciplina o la multidisciplina, según en el grado en el que uno quiera como trabajar, pero básicamente estar al servicio de un otro. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que en el fondo las capacidades de crítica, de comunicación, de colaboración y creatividad pasan a ser un ámbito, 4 cosas que son fundamentales para poder en el fondo como proyectar nuestra disciplina, mal nombrado, según lo que dice Facundo, podría llegar a funcionar. Ahora, yo creo que hay un gran tema también como ligado a este mundo de las humanidades, ¿no? Cómo el mundo de las humanidades también es capaz como de contaminarnos, ¿no? Y de ayudar a como abrir estos contextos. Y a propósito del consumo, que recién hablaba Luis Miguel, me estoy terminando de leer un libro de Mac Cannon, que se llama, en italiano, El giorno in cui el mundo smette di comprar, es decir, el día que el mundo deja de comprar. Y básicamente hace ese escenario, ¿no? Y básicamente sucede lo que se decía anteriormente, que tiene que ver como con esta evolución. ¿Qué es lo que va a pasar con estas tiendas? ¿Qué es lo que va a pasar con las personas, con esta ansiedad, con esta cosa que básicamente... con este decrecimiento obligado que, como lo hablábamos antes cuando recién nos juntamos pre que comenzara esta charla, hablábamos como del cambio climático, ¿no? Entonces, en el fondo, básicamente, estamos casi como fritos, no podemos seguir creciendo, los números no nos dan más. Yo creo que esa etapa, básicamente, a nivel geopolítico global, ya está absolutamente, es la gran crisis que estamos viviendo, ¿no? Es decir, no podemos seguir teniendo mayores números en todo y que nuestros niveles de crecimiento de país, de PIB, etcétera, se sigan manteniendo siempre en alza, ¿no? Cada vez, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica nuestros números siempre van en alza de crecimiento, pero básicamente van a empezar a estabilizarse y van a empezar, por ejemplo, a asimilar países que son mucho más viejos, pero que llegaron a un desarrollo mayor, ¿no? Europa, Italia, por ejemplo, crece al 0,01 y están todos felices y están todos viviendo bien. El problema es que nosotros tenemos un crecimiento acelerado, y ¿qué es lo que va a pasar con eso después? Porque eso básicamente va a empezar a bajar porque las condiciones globales, geopolíticas del mundo también están cambiando. Y ahí yo creo que la crítica, como lo decía antes, la colaboración, la creatividad, es decir, ¿dónde está esta cosa disruptiva, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a quebrar el esquema, que a lo mejor el COVID quebró ciertas cosas, ¿no? Pero todavía yo creo que falta permear en esto que decía también Roberto, que era dijiste que no era post-pandemia, sino que era tra-pandemia, en pandemia, usaste un término que... Transpandemia, digo. Transpandemia, que yo creo que estamos como por ahí, ¿no? Gracias, sí, Bárbara. Oye, y el tema de virilidad del diseño, yo creo que nunca, mejor dicho, hablar de virus en este momento, ¿verdad? Y hacer las analogías que toquen. Sí, sin duda, el tema del crecimiento es algo importante. Creo que en el debate se ha mencionado desde diferentes aproximaciones, ¿verdad? El cómo no solamente el diseño ha probado ser una herramienta muy importante para incrementar el consumo, y eso es muy positivo, sin duda, porque al final genera trabajo, y cuando el consumo es de elementos de bienestar, ¿verdad? Genera bienestar en las comunidades, etcétera. Pero finalmente, del otro lado también está lo que me parece terminadas por apuntar, Bárbara, el tema de los límites del crecimiento, ¿no? En el 72, el Club de Roma ya nos decía eso, ¿verdad? Y me parece que una de las grandes
cosas que el COVID provocó es poner a la vista la urgencia de tomar cartas en el asunto con respecto a ello, a pesar de que es algo que conocemos de hace décadas, ¿verdad? Del siglo pasado. Y allí quisiera ahora, no sé, brincar a mirar hacia el futuro. ¿Cuáles esos roles del diseño que ya no se definen por una disciplina? Facundo, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Incluso me parece, escuché a los tres como una especie de consenso, si entendí bien, de un diseño que se debe hacer todavía más expansivo, más horizontal, más transdisciplinar. Me parece que ya hay como unas pistas ahí puestas en la mesa del diálogo hacia ese futuro que quisiéramos. ¿Cuáles son las provocaciones que debiera hacer el diseño o las transformaciones importantes para ir construyendo ante estos nuevos retos que hemos mencionado, de vista hacia el futuro? ¿Quién quiere comentar? El silencio incómodo, ¿verdad? De Sí. quién levanta la mano. Luis, Bueno, adelante, ya abriste el micrófono. Te toca. Gracias. Creo que, como bien dices, todo esto que hemos estado charlando y platicando, seguramente cada uno de los tres lo hemos interiorizado, lo hemos platicado, en el aula seguramente surge en cada momento. Y pues, digo, si bien nadie puede saber el futuro, ¿no? Ni para dónde va, y sobre todo si estos cisnes negros como la pandemia siguen apareciendo, pues va a ser muy incierto cuál es ese movimiento, giro que debe dar la disciplina. Sin embargo, creo que incluso antes de saber que esta pandemia iba a suceder, el diseño ya se va migrando hacia lo que estamos viendo y cómo está surgiendo, sobre todo este diseño emergente durante etapas de crisis, de poder atender sobre todo estas situaciones de incertidumbre, ¿no? que suelen darse. Y creo que esa es una parte bien importante de nuestra disciplina, en donde pues migramos mucho hacia navegar con, pues ya sea una vela, ya sea con un motor, ya sea con turbinas, qué sé yo. La intención es llegar a un buen puerto y poder pues tener éxito en esa travesía, ¿no? Entonces creo que sin haber dicho realmente algo concreto ni decir mucho, definitivamente creo que tenemos que mirar mucho hacia la incertidumbre, mucho hacia el futuro incierto, el sí estar planteando escenarios, estarlos estudiando y poder analizarlos para poder tener más de una opción o más de una elección al momento de poder ir llevando un proyecto hacia adelante, ¿no? Creo que esa es más que nada mi reflexión con respecto a este tema. Gracias, Luis Miguel. Bárbara, Facundo. Sí, retomando un poco lo que decían Bárbara y Luis, que hablaron de escenarios, y me parece que me gusta pensar esto de las provocaciones desde qué tipo de diseñadores estamos formando. ¿Qué tipo de diseñadores estamos formando? ¿Diseñadores para el taller o diseñadores que puedan pensar en estos escenarios que son inminentes, incluso pensarlo más a largo plazo, ya sea en las estadísticas que nos dan las proyecciones en Latinoamérica acerca del consumo, de la población, de todas estas cuestiones que mencionaban también recién Luis, y me parece que ahí el diseñador que es capaz de proyectar y de formular estos escenarios y pensar soluciones, eso se tiene que ver también en la formación. O sea, me parece que sería interesante pensar en cómo estamos formando a los diseñadores para poder abordar estos escenarios y para poder también pensar una realidad cada vez más extendida también en relación a la tecnología, que era uno de los puntos que mencionábamos al principio. Es decir, cómo estamos llevando a que nuestros estudiantes de diseño capitalicen sus propias competencias, encuentren sus propios medios, metodologías, sus propios métodos, y generen y proyecten y piensen soluciones a partir de estas problemáticas que estábamos mencionando. Gracias, Facundo. Y sí, digo, estamos en un... Perdón, Bárbara. Quería subrayar que estamos en un foro, digo, se conectan muchos colegas profesionales, pero es un foro principalmente académico, donde tenemos nuestros estudiantes también conectados. Y aprovecho para enviar un saludo
a muchos de ellas y ellos, en especial al grupo de Perlita Jocelyn, que se iba a conectar aquí. Pero precisamente los académicos tenemos luego esta como gran responsabilidad de pensar no en los siguientes 2 o 3 años y en los siguientes 10, 15 o 20 años que va a ser el ejercicio, ¿verdad?, profesional. Yo inclusive diría no solo el ejercicio profesional, sino el ejercicio cívico, ¿no?, de nuestros chicos y chicas en el aula. Bárbara. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado antes y yo creo que, claro, es decir, en estos momentos, en este mundo que básicamente cada vez es más incierto, es decir, no estamos ni siquiera seguros de que el COVID vaya a ser la última pandemia, acaba de salir otro virus que tiene otro tipo de generalidad y que también de alguna forma nos amenaza, y yo creo que en el fondo nos vienen tiempos de crisis constantes, ¿ya? De crisis a diversos niveles, ¿no? Pueden ser tanto a niveles globales como fue la del COVID, e incluso como a niveles mucho más locales, más pequeñitos, que son como internos, incluso como entre entre las relaciones, incluso como a nivel, como hemos visto cómo ha cambiado la familia, por ejemplo, en términos de relación. Pero yo creo que nosotros, como en ese deber de cómo se enseña el diseño, yo creo que tenemos que enseñar a cambiar, enseñarle a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes, en el fondo, a cambiar constantemente, que ya la estabilidad y que la meta, una meta fija no existe, sino que son muchas metas a cortos plazos que básicamente se van llegando para poder construirse nuevas y enseñar a transformarse a transformarse ellos y a transformar la realidad que los circunda a través de las tecnologías, utilizando los recursos del territorio y las diferencias y todo lo que uno pueda, al fondo, como enseñar en términos como de herramienta a esta transformación constante. Gracias, Bárbara. Creo que los tres mencionaron cosas muy conectadas con la idea de la incertidumbre y el cambio constante. Y me parece que el tema de la gestión de la incertidumbre ha sido un tema también constante en el pasado, ¿cierto? Que el diseño ha tenido una capacidad de navegar en la incertidumbre, apoyarse como en pistas muy débiles a veces, en la construcción también, en hacer iteraciones para navegar en ello. Es decir, ha tenido diferentes maneras, herramientas y metodologías de apoyar, yo diría principalmente a corporativos, empresas, pero ahora también en otros terrenos, ¿verdad? En gobiernos, en iniciativas sociales, etcétera, esta capacidad. A mí en ese sentido me parece que asumir ese rol de gestión de incertidumbre es importante, pero me parece también mencionaban un cambio importante será no solo la capacidad de gestionar la incertidumbre, sino el incluso quizá abandonar la certidumbre, ¿no? Es decir, esta expectativa de, bueno, la gestionamos para en algún momento estar ciertos de hacia dónde vamos, es un poco, podría ser hasta un poco ilusorio, ¿verdad? Porque en el pasado, cuando hemos diseñado a partir de la certidumbre, pues hemos cometido errores tremendos, como este sistema de uso de recursos tan terrible que hemos construido, ¿cierto? Como cada vez partimos más de allí, del abandono de la certidumbre, y actuamos entonces con mucha más humildad, como disciplina quizás, o ya no voy a hacer disciplina, Facundo me recomendó que no, como área de conocimiento, pudiera ser una pista. ¿Hay algún otro comentario o provocación sobre el futuro que quisieran mencionar ahora? Si no, podemos pasar también al tema de las preguntas. No, yo estoy muy de acuerdo, que va a ser muy difícil volver a tener certezas en el futuro. Y vamos a tener que navegar con ella, y yo creo que a lo mejor se vienen otras formas, y otros códigos, y otros lenguajes con los cuales tenemos que navegar en este camino. Sí, Es estar preparados para el cambio constante, básicamente.
Fantástico. Me parece que es una gran conclusión de este último segmento. Nos quedan 10 minutitos. Si les parece, vamos a tomar algunas preguntas del público. Estamos recibiendo algunas de las redes. Les agradecemos también a la audiencia. Si tiene inquietudes, tenemos todavía unos minutitos para poder compartirlas con el estupendo panel que tenemos aquí. También para los que están conectados en Zoom, aquí está el chat. Hay una pregunta que recibimos de las redes que creo que está conectada con esta discusión entre el diseñador, digamos, como holístico, horizontal, que se ensancha, ¿verdad? Y que conecta, que es interfaz, decían. También me parece, Facundo, mencionaste ahí las palabras de Carlos Escolari, ¿verdad? Que es interfaz entre disciplinas. Luis Miguel mencionó transdisciplina, Bárbara, me parece que coincide con eso, pero que luego también cuestiona la verticalidad y es esta como gran tensión que incluso vivimos los académicos a la hora de definir estos perfiles de egreso, ¿verdad? Donde cuando hablamos que la tecnología cada vez es más sofisticada, revolucionaria, compleja, también necesitamos conocimientos como muy, muy, muy profundos, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de ello? La pregunta en particular es, ¿qué piensan sobre la tensión entre el diseño volviéndose un área de conocimiento, una ya no disciplina, ¿verdad? Cada vez más horizontal, versus también la necesidad de diseñadores que tengan un profundo conocimiento técnico, en este caso es la pregunta. Yo creo que el enseñar a, volviendo un poquito a lo anterior, a este cambio, ¿no? A evolucionar. Tim Brown decía en algún momento y nombraba hasta T-shaped people, ¿no? Que en el fondo era, bueno, las capacidades. Antes nosotros nos formamos en un sistema educacional en donde era súper vertical, pero hoy día ya no basta eso. Entonces, en el fondo, como esta amplitud, creo que de alguna forma básicamente es necesaria de considerarla. Antes, por ejemplo, las habilidades blandas no era un tema que uno se podía enseñar o eran consideradas dentro de estructuras académicas como las nuestras. Hoy día, por ejemplo, el tema del liderazgo es fundamental, ¿no? Es decir, cómo soy capaz de liderar ciertas situaciones en términos proyectuales, esa dimensión política del diseño que también hablábamos, el diseñador como político, ¿no? En términos proyectuales. Y claro, es decir, yo creo que el futuro tiene que ver con esta combinación muy vertical en algunos sentidos y muy horizontal en otras. Yo creo que muchas veces no nos hemos permitido esta horizontalidad y va a ser necesario permitírsela e incorporarla. Gracias, Bárbara. T-shaped people, sí, claro, la formación en el modelo T, súper importante. Luis Miguel, Facundo, ¿quieren comentar algo al respecto? Luis Miguel, se me hace que abriste el micrófono. Gracias, Roberto. Yo me imagino mucho este tema de la transdisciplina como Suiza, ¿no? Tenemos nuestras fronteras con las demás áreas y pues en esas fronteras pues hablamos el mismo idioma de alguna manera, tal vez con nuestro propio acento, pero al final el core, el centro de todo, pues tiene su propia identidad y tiene su propia mirada y tiene su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Digo, tratando de ya bajar este ejemplo con el diseño, yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi hijo, que está en quinto de primaria. Leo es pues, un niño maravilloso, tiene este mundo de las ideas bastante activo, es súper creativo. Decimos, Nancy, mi esposa y yo, que pues, digo, no sabemos todavía qué va a estudiar, pero tiene cierto espíritu de diseñador, pobrecito, y al final de cuentas, nos estamos dando cuenta que él está desarrollando... Lo traen los genes. Lo traen los genes, claro, sí. Y pues nos estamos dando cuenta de que junto con su generación están desarrollando una serie de habilidades que, pues, obvio, por ese tema tecnológico, son necesarias como, por ejemplo, aprender a codificar, ¿no? Los niños, y no se lo están enseñando en la escuela, los niños de manera natural, por las interacciones digitales que están teniendo, están aprendiendo a codificar, tal vez de una manera todavía muy básica, pero estoy seguro de que esta nueva habilidad que están adquiriendo en un futuro no muy lejano, hablando de futuros, va a ser uno de nuestros requisitos como perfil de ingreso, incluso, ni siquiera de egreso, de ingreso para una carrera de diseño, ¿no? De que sepan
hablar en código, que sepan dominarlo, manipularlo, hackearlo, editarlo, con la intención de que sus diseños tengan esos elementos, ¿no? Y al final de cuentas, esta parte de codificar, para nosotros en este momento, pues pertenece solamente a otra área, ¿no? Nosotros no nos metemos, no nos involucramos. Y tal vez nuestros códigos son más visuales, más incluso materiales, dado la configuración de producto que estamos desarrollando, pero eventualmente sí requerimos ampliarnos porque la misma evolución generacional lo está haciendo. Entonces creo que para allá también debemos de estar prospectando. Gracias. Hay una pregunta, me parece que esta es, bueno, para ti, Facundo, lo mencionan, pero abierto para comentar, que es sobre el metaverso, que es un tema que se mencionó. Que la pregunta concreta es, ¿por qué debiera preocuparnos el metaverso? ¿Cuál es esta crítica sobre lo totalizador del metaverso? ¿Cuáles son esas reflexiones? Me parece que tendríamos que tener como diseñadores. No, lo pensaba desde un lugar, digamos, está siendo posicionado como una única solución del mundo digital en el que se modifica nuestra manera de relacionarlos, de consumir, de entretenernos. Y detrás de esto no deja de haber una corporación, y me parece que en realidad la tecnología avanza también hacia una descentralización de la autoría, de la gestión, de los usuarios, de los desarrollos, y que es más interesante explorar qué otro tipo de metaversos o mundos espejos de la realidad pueden surgir a partir de la participación de los usuarios y no tanto de lo que las empresas están intentando imponer, digamos, que en este caso, bueno, es el metaverso de Facebook, ¿no? Me parece que es un poco forzado la manera en que se está presentando, es como una solución total, decía, a la manera en que nos vamos a vincular entre el mundo real y lo digital, y en realidad es encontrar otro tipo de integraciones del mundo virtual. Todo es material y todo es real, entonces... ¿Tiene que ver con un tema de como democratización de las tecnologías? Podría ser. De descentralizar un poco el poder también en ese sentido, digamos. Gracias, Facundo. Bárbara, te vi que querías comentar algo. No específico. Yo tengo mi opinión absoluta sobre este tema como del metaverso, que encuentro que, es decir, esta opción que habla Facundo, que básicamente se democratizarían las tecnologías, y está como, también me encuentro a poner mucha atención porque es bastante totalizante, ¿no? Es decir, es bastante dictatorial. Entonces de alguna forma creo que es interesante como estos medios, desde Facebook, desde que comenzaron todo este mundo de las redes sociales, básicamente han ido como... es como una dictadura subterránea, ¿no? Y que de alguna forma está tomando una cantidad importante de nuestras formas, y nos están modificando a lo mejor mucho más de lo que uno, como sociedad, mucho más de lo que uno piensa. Digo, pensando en Facebook también, la cuestión de los datos y las cosas que han pasado con el manejo de la información, por eso lo llevo al metaverso también, porque es lo mismo lo que lo está impulsando, digamos. Sí, al final esta nueva economía basada en datos, ¿cierto? Yo creo que la combinación entre la economía basada en datos, es decir, los datos significan riqueza, significan poder, significan transacciones importantes, sumada también contra el llamado capitalismo de surveillance, ¿no? Perdón por mi Spanglish, de vigilancia. Me parece que nos tiene que tener muy en alerta, ¿verdad? En qué significan esas herramientas muy valiosas, muy interesantes. Para allá va el mundo, pero que al final debe tener las reflexiones importantes y cómo las descentralizamos. La palabra me parece fantástica. Oigan, pues muchísimas gracias. Se nos está terminando el tiempo. Hay más preguntas aquí, así que, diciendo la red, así que se me hace que tenemos que seguirlos invitando, Bárbara, Facundo, Luis Miguel. Agradecerles muchísimo a la audiencia que estuvo presente aquí en Zoom, sobre todo en nuestra facultad y alumnos y alumnas, y en las redes. Estas ediciones de los diálogos quedan también en la página de El Diseño que Viene, .mx, para que las puedan seguir, y aquellos que no alcanzaron a ver el diálogo, recomienden que lo vean, que estuvo buenísimo. Y bueno, no me queda más que agradecer, enviar un
un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, hasta Santiago y hasta Querétaro, con muchísimo agradecimiento pues desde la Escuela de Arquitectura de Diseño mía y de todo el Tecnológico de Monterrey por haber participado. Muchas gracias. Bárbara, Facundo, Luis Miguel, aquí es donde, decía yo, si fuera un auditorio presencial se escucharía el aplauso fuertísimo. Ahora lo digital siempre es un poco, ¿no? Exacto, tenemos aquí el emotico, exactamente, pero que reciban siempre muchísimo cariño desde el TEC y agradecimiento por la participación en esta edición del debate. Miles de gracias por la invitación a ustedes. Un gusto de haber estado también, bueno, contigo, Roberto, con Facundo y con Luis Miguel. Y eso, miles de gracias y qué rico hablar solo español en este tipo de conversaciones. Sí, agradecerles nuevamente, la verdad. Me parece espectacular poder compartir esto desde nuestra mirada latinoamericana y en español, así que un abrazo de Buenos Aires y gracias de nuevo. No, pues muchísimas gracias. Gracias, Bárbara, Facundo, Roberto. Y pues ojalá la próxima sea presencial, ¿no? Creo que sería bastante interesante. Vamos. Ojalá que sí, en Buenos Aires, en Santiago, en Querétaro, donde me digan. Yo encantado. Un abrazo grande, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Miles de gracias. Gracias.